Querida amiga, querido hermano en Cristo, en este momento quiero que te tomes un instante para hacer una reflexión profunda sobre tu vida espiritual. ¿Cuántas veces has sentido que el camino que has elegido seguir con Cristo es difícil, doloroso y lleno de desafíos? Tal vez te has preguntado, en medio de tu lucha, ¿por qué te está pasando esto a ti? Pero déjame decirte, querido ser amado, que en cada dolor, en cada prueba, hay una señal clara de que Dios te ha elegido para algo grande. ¿Sabías que los dolores espirituales no son un signo de fracaso, sino una confirmación de que estás siendo moldeado por Él? En la Biblia encontramos que el Señor tiene un propósito divino para cada uno de nosotros, y ese propósito no siempre se manifiesta en la paz o la prosperidad, sino que a menudo se forja en la prueba y el sufrimiento. Si alguna vez te has sentido agotado, solo, incomprendido o incluso tentado a rendirte, quiero que sepas que no estás solo. Dios te está llevando a través de un proceso de purificación, un proceso que, aunque doloroso, te está transformando en la persona que Él siempre soñó que fueras. Recuerda lo que nos dice la Escritura en 1 Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eres un escogido de Dios. Este es un llamado profundo, pero también implica desafíos y pruebas que refinarán tu carácter y fortalecerán tu fe. Hoy quiero compartir contigo 6 dolores espirituales que son una prueba clara de que Dios te ha elegido para algo especial. Estos dolores no son en vano. Cada uno de ellos, aunque difícil, tiene un propósito eterno. La primera de estas pruebas espirituales es la dolorosa experiencia del desapego y la renuncia. Al seguir a Cristo, llegamos a un punto en nuestra vida en el que debemos tomar decisiones difíciles, decisiones que muchas veces implican dejar atrás lo que conocemos, lo que nos resulta cómodo e incluso lo que nos da seguridad. La palabra de Dios es clara al respecto. En Lucas 9:23, Jesús dice: Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta es una invitación directa a la renuncia personal. Dios nos llama a seguirle, pero este seguimiento no siempre será fácil. ¿Cuántas veces hemos tenido que dejar atrás nuestros sueños, nuestros planes y nuestras expectativas personales en favor de algo mucho más grande, algo que no siempre entendemos en el momento, pero que sabemos que es parte del plan divino? Esta renuncia puede ser dolorosa. El proceso de dejar ir lo que conocemos puede parecer un sacrificio demasiado grande. Sin embargo, es en este dolor de la renuncia que Dios nos está preparando para algo más hermoso y eterno. Recuerdo en mi propia vida momentos en los que tuve que dejar cosas atrás, personas, situaciones que me habían dado seguridad. Al principio, sentí una gran tristeza y desorientación, pero con el tiempo, comprendí que esta renuncia era necesaria. Era parte del proceso de acercarme más a Dios. Cada vez que renunciamos a algo que nos separa de Él, estamos abriendo espacio para que Él tome control total de nuestras vidas. Aunque el dolor de este desapego es real, es también una señal de que estamos avanzando en el propósito que Dios tiene para nosotros. Este proceso no es solo físico o emocional, sino también espiritual. Dios usa esta experiencia para refinar nuestra fe, para enseñarnos que, aunque las cosas que dejamos atrás son valiosas, nada se compara con la gloria que Él tiene preparada para nosotros. En este dolor de renunciar, estamos aprendiendo a depender completamente de Él. Nos estamos despojando de nuestras propias fuerzas y aprendiendo a caminar en su fuerza. Y no olvidemos que, aunque el proceso de desapego puede ser doloroso, nunca estamos solos en él. En Mateo 19:29, Jesús nos promete: Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Lo que perdemos en este mundo no es comparable con lo que ganamos en su reino. Es en este momento de renuncia
cuando nuestra fe se pone a prueba y se profundiza. ¿Cuántas veces he escuchado a mujeres y hombres de fe compartir cómo, a través de la renuncia, experimentaron un nivel de cercanía con Dios que nunca antes habían conocido? A veces, Dios nos llama a renunciar a lo que más amamos para que podamos aprender a amarlo a Él de una manera más profunda. Te invito a pensar en tu vida hoy. ¿Hay algo en tu vida que te esté costando dejar ir? Puede ser una relación, un trabajo, un estilo de vida o incluso una idea de lo que debería ser tu vida. Aunque este desapego sea doloroso, te animo a que confíes en el proceso. Dios no te dejará en la oscuridad. Él te está guiando, te está preparando para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. La renuncia no es un final, sino un nuevo comienzo, una oportunidad para que Él trabaje en ti de una manera poderosa. Recuerda siempre que, aunque esta experiencia de dolor parece difícil, es una prueba del amor y la fidelidad de Dios hacia ti. Él no te dejará, Él no te desamparará. En medio de tu dolor, Él está contigo, guiándote paso a paso hacia el propósito que Él ha diseñado para tu vida. No te rindas, amiga, amigo. La victoria está más cerca de lo que imaginas. Dios te está preparando para un futuro glorioso. Y recuerda, cuanto más grande es la prueba, mayor es la recompensa que Él tiene preparada para ti. Con esto, has comenzado a caminar en un proceso espiritual que es profundamente transformador. Te invito a reflexionar sobre este primer dolor, la renuncia, y a preguntarte si estás dispuesto a soltar lo que te impide caminar más cerca de Dios. Dios no pide sacrificios vacíos. Él tiene un propósito con cada dolor, y en este proceso de dejar ir, Él te está preparando para la plenitud de su propósito divino en tu vida. Cuando miramos el camino cristiano, podemos encontrarnos con momentos de profunda soledad. El dolor que surge al caminar con Dios no siempre es físico, ni siempre es un sufrimiento visible. A menudo, la soledad que experimentamos en nuestra vida espiritual es un sentimiento interno, solitario. Aunque estamos rodeados de personas, incluso en la iglesia, en la comunidad, a veces parece que nuestro caminar con Dios es un camino que debemos transitar solos. Pero quiero decirte algo importante, querida amiga, querido hermano, en esa soledad, Dios no nos abandona. Él está más cerca de lo que creemos, aunque no siempre lo sintamos. La soledad espiritual es un proceso de intimidad con Dios, una oportunidad para profundizar nuestra relación con Él de una manera que no podría suceder de otro modo. La Biblia nos habla de esta experiencia a través de las historias de hombres y mujeres que caminaron en soledad, pero que nunca estuvieron verdaderamente solos. Piensa en Moisés, que pasó años en el desierto, apartado de su pueblo, buscando la dirección de Dios. En ese desierto, él no estaba abandonado. Más bien, era en ese aislamiento donde Dios lo formaba, donde su fe y su relación con Él se profundizaban. El desierto de Moisés no fue solo una etapa de sufrimiento, sino un lugar de transformación y encuentro con Dios. El mismo Moisés que vivió en la soledad, en la espera, en el dolor de la aparente ausencia de Dios, luego fue llamado para liberar a su pueblo de Egipto. A través de esa soledad, Dios le mostró su gloria y le dio la fuerza para cumplir su propósito. Y no olvidemos a Elías, el profeta que después de una victoria impresionante sobre los profetas de Baal, se encontró huyendo solo en el desierto, temeroso y agotado. En 1 Reyes 19:4, Elías, en su desesperación, pide a Dios que lo deje morir. «Basta ya, Jehová, quítame la vida». En ese momento de profunda soledad, Dios lo encontró no en el estruendo, no en el rayo, sino en un susurro suave. ¿No es increíble cómo, en esos momentos de aparente abandono, Dios nos habla de una manera tan íntima? Dios no nos deja en nuestra soledad. Él usa esos momentos para acercarnos más a Él. Pero la soledad espiritual no solo es algo que sucede con los grandes héroes de la fe, es una realidad que cada cristiano enfrenta. Y aunque puede ser dolorosa, la soledad espiritual es también una herramienta poderosa de crecimiento. A veces,
Dios nos llama a un lugar de quietud, donde todo lo que nos rodea se calma y nos permite escuchar su voz con claridad. En esos momentos de aparente abandono es cuando Él nos dice: yo estoy contigo, no te dejaré ni te abandonaré. La soledad se convierte en un campo fértil para que crezca nuestra fe. Nos permite reconocer nuestra total dependencia de Él, porque cuando estamos completamente solos, cuando ya no hay nada ni nadie que nos distraiga, nos damos cuenta de que solo Él puede llenar nuestro vacío. Solo Él puede satisfacer nuestras necesidades más profundas. A lo largo de mi vida, he experimentado este tipo de soledad espiritual. Hubo momentos cuando, en medio del dolor y la confusión, sentí que Dios estaba distante, pero quiero decirte que en esos momentos de aparente silencio fue cuando más cercana sentí su presencia. Si nunca hubieras pasado por la soledad, ¿cómo conocerías la cercanía de Dios? Si nunca hubieras estado en la oscuridad, ¿cómo podrías apreciar la luz que Él trae a tu vida? El propósito de la soledad espiritual no es el abandono, sino un acercamiento a la presencia de Dios. Es un lugar donde Él te purifica, donde Él fortalece tu fe. Te invito a pensar en esos momentos en los que has sentido soledad. Quizá en tu matrimonio, en tu familia, o incluso en tu vida personal has experimentado un vacío que parece que nadie puede llenar. Quiero que sepas que no estás solo en ese sentimiento. Ese es un lugar donde Dios quiere encontrarte, donde Él quiere revelarse a ti de una manera nueva. La soledad espiritual no es una condena, es una oportunidad. Es un espacio en el que Dios está trabajando en tu corazón, transformándote, preparándote para algo más grande. En la Biblia encontramos muchas personas que pasaron por esta soledad y encontraron en ella un encuentro con Dios más profundo. A veces creemos que si Dios estuviera realmente con nosotros, todo sería perfecto. Pensamos que si tuviéramos más bendiciones, más paz, menos conflictos, sería la señal de que estamos haciendo lo correcto. Pero, ¿te has preguntado alguna vez si el proceso de Dios para nosotros está más relacionado con nuestra madurez espiritual que con nuestra comodidad? Es posible que Dios esté trabajando en tu vida a través de esa soledad, porque Él sabe que en esa quietud te vas a encontrar con Él de una manera que no ocurriría si estuvieras rodeado de ruido y distracciones. Recuerda lo que dice Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. La promesa de Dios es que aquellos que esperan en Él, que descansan en Él, encontrarán fuerzas renovadas. La soledad es el lugar donde esa espera se convierte en una oportunidad para recibir la fuerza que viene solo de Él. Es en la quietud donde Dios habla y donde nuestra fe crece. A veces, la soledad es simplemente un recordatorio de nuestra dependencia total de Él. A lo largo de mi vida, me he encontrado en momentos de silencio, en los que mi alma clamaba por respuestas. Y fue en esos momentos donde Dios reveló su plan con claridad. Cuando te encuentras solo, cuando parece que el mundo te ha dado la espalda, no te desesperes. Recuerda que tu soledad no es un abandono. Es una oportunidad para profundizar tu relación con el Señor, para que su voz sea lo único que escuches. Finalmente, te aliento a abrazar esos momentos solitarios, a verlos como una bendición, aunque al principio puedan parecer una carga. No hay mayor gozo que el de encontrar a Dios en medio del silencio. Si en este momento te encuentras atravesando una temporada de soledad espiritual, no te rindas. Dios está contigo. Él te está preparando, y en la soledad encontrarás la compañía más grande que podrías desear, la presencia de tu Creador. Este proceso de soledad espiritual tiene la capacidad de dejarnos una huella profunda, no solo porque estamos atravesando un momento difícil, sino porque, en lo profundo de nuestro ser, sabemos que no estamos solos. Si alguna vez te has sentido aislado, te animo a mirar dentro de ti y a reconocer la presencia de Dios allí, en el lugar más oscuro. El mismo Dios que estuvo con Moisés en el desierto,
que susurró a Elías en el viento suave, también está contigo ahora, en medio de tu dolor, de tus preguntas y de tus silencios. Él está allí, trabajando en lo más profundo de tu corazón. Es importante entender que este aislamiento no es castigo. Más bien, es una oportunidad divina para que Dios te moldee y te prepare para un propósito eterno. En este espacio de potistos de silencio y retiro, Él puede quitar lo que no sirve y aumentar lo que realmente importa, tu fe en Él. Aunque el sufrimiento sea real y a veces casi insoportable, quiero que sepas que estás siendo transformado. Piensa en lo que dice Romanos 5:3-4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en los sufrimientos, sabiendo que el sufrimiento produce paciencia, la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Este sufrimiento, aunque parece algo que deseas evitar, está produciendo en ti una esperanza que no puede ser robada. Esta esperanza, nacida del dolor, es la que nos sostiene cuando el mundo alrededor de nosotros se desmorona, cuando sentimos que no tenemos a nadie, cuando parece que el desierto se alarga más de lo que podemos soportar. Es allí donde se forma la base de nuestra fe. De hecho, es en la soledad cuando más claramente podemos escuchar la voz de Dios, porque estamos más abiertos a su dirección. Y aunque no siempre comprendemos lo que está haciendo, Él nunca deja de obrar. Y es en este momento de silencio y soledad cuando aprendemos a depender completamente de Él. En tiempos de abundancia o compañía, es fácil olvidar nuestra necesidad de Dios. Pero cuando nos encontramos en esa quietud, sin distracciones, es cuando Él realmente puede moldearnos. Él puede abrir nuestros ojos para ver su poder de una manera más profunda, más real, más íntima. No hay sustituto para este tiempo a solas con Dios. Es un tiempo en el que, aunque parezca que todo a nuestro alrededor se desmorona, estamos siendo preparados para lo que Él tiene para nosotros. Quiero que pienses, querida amiga, querido hermano, en este proceso de solitud no como una condena, sino como una invitación a crecer en tu relación con Dios. Recuerda lo que dijo el Señor en Jeremías 29:13. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es en el silencio donde Dios nos llama a buscarle con todo nuestro corazón, no porque Él esté lejos, sino porque en ese silencio Él quiere enseñarnos a escucharle más claramente. Y cada vez que tomas un paso hacia Él, aunque sea en tu dolor, Él está cerca, guiándote. Cuando nos enfrentamos a este tipo de dolor, la tentación es querer huir de Él, deseando encontrar consuelo en cualquier otra cosa, en el ruido o en la compañía de los demás. Sin embargo, es en la quietud donde encontramos lo que realmente necesitamos, la paz de Cristo. En estos momentos, aunque sientas que el Señor parece distante, Él te está llevando a un nivel más profundo de su amor, una intimidad que solo puede surgir cuando somos vulnerables y frágiles ante su presencia. A lo largo de mi vida, he aprendido a abrazar esos momentos solitarios. En lugar de resistirme, he aprendido a buscar la paz en medio de la tormenta, a encontrar consuelo en la presencia de Dios, incluso cuando no podía oír su voz claramente. Y cada vez que paso por esos tiempos, siempre salgo de ellos más fuerte, más madura y más consciente de lo que Él está haciendo en mí. La soledad espiritual, aunque dolorosa, es un espacio donde nuestro espíritu puede ser refinado. Te animo a hacer lo mismo. Si te encuentras en un tiempo de soledad, no te desesperes, no huyas de Él. Busca a Dios en medio de ese dolor. Te prometo que no será en vano. Él está preparando algo más grande para ti, algo que solo se puede entender a través de ese proceso. Si permites que Dios trabaje en ti durante este tiempo, al final encontrarás una nueva fuerza, una nueva visión, una nueva esperanza. Y no te olvides, aunque la soledad espiritual puede parecer un vacío, no lo es. Es un terreno fértil, un espacio donde Dios está haciendo su obra de manera profunda. Cada día en que sientes esa distancia,
es solo una señal de que Dios está trabajando en tu vida de maneras que no puedes ver de inmediato, pero que están dando frutos que serán evidentes más adelante. Así que en lugar de temer la soledad, abraza el proceso. Confía en que Dios está a tu lado, guiándote en todo momento, incluso cuando no puedas ver claramente el camino por delante. Cuando comenzamos a caminar en nuestra fe, inevitablemente nos encontramos con la oposición. Muchos creyentes, al dar un paso firme hacia Cristo, se enfrentan a resistencias externas, a veces provenientes de aquellos que no comprenden nuestra decisión, otras veces de personas que incluso se sienten amenazadas por el cambio que experimentamos. En ocasiones, las luchas no provienen de afuera, sino que surgen de lo más profundo de nuestro ser. Nos enfrentamos a dudas, miedos y temores que desafían nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. Pero quiero que entiendas algo importante. Querido hermano, querida hermana, la oposición no es una señal de que estás tomando el camino equivocado, sino que a menudo es una confirmación de que estás avanzando en la dirección correcta. La vida cristiana en su naturaleza es una guerra espiritual. Jesús mismo nos advirtió de que no sería fácil seguirlo. En Mateo 10:22, Él dice: «Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo». En este pasaje, Jesús no oculta la dureza del camino, pero nos da la promesa de que aquellos que perseveremos, aquellos que enfrentemos la oposición con fe, seremos recompensados. Es fácil, cuando enfrentamos estas dificultades, sentir que estamos siendo castigados o que hemos hecho algo mal. Sin embargo, quiero animarte a ver la oposición como una oportunidad para fortalecer tu fe, para acercarte más a Dios. La persecución, la crítica, las situaciones difíciles que enfrentamos en la vida no son un castigo, sino una herramienta de purificación en las manos de Dios. El apóstol Pablo nos lo recuerda en 2 Corintios 12:9. Pero él me dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Es en nuestras debilidades, en nuestros momentos más difíciles, donde la gracia de Dios se manifiesta de manera más poderosa. Cada vez que experimentamos oposición, es como si el Señor nos estuviera diciendo: «Confía en mí, porque yo estoy contigo, incluso en medio de la tormenta». Y es precisamente en esos momentos cuando somos más conscientes de nuestra total dependencia de Él. Las dificultades nos obligan a mirar hacia Él, a clamar a su nombre, y es allí donde encontramos la fuerza que necesitamos para seguir adelante. A lo largo de mi vida, he experimentado momentos de gran oposición, ya sea en mi ministerio o en mi vida personal. He enfrentado críticas, rechazos e incomprensión. En esos momentos, hubo veces que me sentí sola, que me pregunté si valía la pena seguir luchando. Pero te aseguro que esas experiencias no solo fueron momentos de prueba, sino que fueron también oportunidades para ver a Dios obrar de maneras que nunca hubiera imaginado. Cuando sentí que todo estaba perdido, Él estuvo ahí, sosteniéndome con su gracia, dándome la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es importante que no miremos la oposición como un obstáculo insuperable, sino como una oportunidad para crecer en nuestra fe. Recuerda las palabras de Jesús en Juan 16:33. «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Las aflicciones que enfrentamos en la vida no son un obstáculo para el plan divino, sino una parte integral del proceso de transformación que Dios está llevando a cabo en nosotros. A través de estas pruebas, Él nos está haciendo más como Él. Está refinando nuestra fe, puliéndonos como el oro en el fuego. La oposición no solo proviene de aquellos que no creen, sino que a veces proviene de nosotros mismos. Es nuestra propia carne la que se resiste al cambio, a la santificación, a la entrega total a Dios. El enemigo sabe cómo sembrar dudas en nuestra mente, cómo hacernos cuestionar si somos realmente capaces de cumplir el llamado que Dios ha puesto en nuestra vida. La lucha interna
esa sensación de no ser suficiente es tan real como la oposición externa. Sin embargo, esa lucha es también una oportunidad para rendirnos a Dios y dejar que Él nos transforme desde adentro. No te desanimes cuando enfrentes dificultades, porque esas dificultades son una señal de que estás en el proceso de ser transformado. No son obstáculos, sino partes del plan divino para tu vida. Si en este momento te sientes abrumado, si la oposición parece ser demasiado grande, recuerda que Dios está con nosotros. Él nunca nos deja solos en medio de la tormenta. Él está usando cada prueba, cada dificultad, para prepararnos para algo mucho más grande. La Escritura nos anima en 1 Pedro 5:10. Y después de que hayáis padecido un poco, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Las dificultades que experimentamos en esta vida no son eternas. El sufrimiento es temporal, pero la gloria que recibimos de parte de Dios es eterna. No importa cuán difícil sea el camino, no importa cuánta oposición enfrentemos, al final, seremos perfeccionados y establecidos en Él. Te invito a mirar tu oposición desde una perspectiva diferente. En lugar de ver los obstáculos como un signo de fracaso, míralos como una oportunidad para ver la mano de Dios obrando en tu vida. Cada vez que enfrentas una dificultad, tienes la oportunidad de experimentar su gracia de una manera nueva. Te aseguro que cada lucha, cada desafío, te está acercando más a Él. Y aunque la oposición puede ser dolorosa, quiero que sepas que no estás solo. Dios está contigo en cada paso del camino. Él te está preparando para algo grandioso. Las dificultades que enfrentas no son más grandes que la gracia que Él ha puesto en tu vida. Recuerda que cuando sigues a Cristo, no estás solo, y cada dificultad que enfrentas es una oportunidad para que su poder se perfeccione en ti. El dolor de la persecución y la oposición puede ser desgarrador, pero hay un tipo de dolor que es aún más profundo y a veces más difícil de entender: el dolor del silencio de Dios. Este tipo de sufrimiento es el que muchos de nosotros experimentamos en algún punto de nuestra vida espiritual. Es el dolor de sentir que Dios está distante, que aunque oramos, clamamos y buscamos su presencia, no escuchamos respuesta. En esos momentos, la desesperación puede comenzar a nublar nuestro juicio. Nos preguntamos, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué parece que está callado cuando más lo necesito? Quiero que sepas, querido hermano, querida hermana, que este silencio de Dios no es un abandono ni un castigo, sino una oportunidad para crecer en fe y aprender a confiar en su soberanía, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Expondendo la Biblia, vemos que muchos de los grandes hombres y mujeres de fe pasaron por esta experiencia del silencio divino. Uno de los ejemplos más profundos es el de David, quien, en muchos de los salmos que escribió, expresa este dolor de sentirse abandonado por Dios. En el Salmo 22:1 David clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? David, el hombre conforme al corazón de Dios, también experimentó el silencio de Dios. Este tipo de dolor es difícil de entender, especialmente porque no podemos ver el propósito detrás de lo que estamos viviendo. Pero quiero que sepas algo: Dios nunca está realmente distante de nosotros. Aunque su voz parezca callada, Él sigue trabajando en nuestra vida. Y a menudo el silencio es parte de un proceso más grande de formación espiritual. El silencio de Dios es un espacio donde se prueba nuestra fe. En esos momentos en que sentimos que no hay respuesta, estamos siendo llamados a confiar en Él no solo por lo que vemos, sino por lo que sabemos de su carácter. Cuando Dios se guarda en silencio, nos está enseñando a caminar por fe, no por vista. La Escritura nos dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Hay momentos en nuestra vida espiritual cuando todo lo que tenemos es nuestra fe. Ya no tenemos respuestas claras,
Ya no vemos cómo se va a resolver nuestra situación y el tiempo parece alargarse. Es en ese lugar de incertidumbre donde nuestra fe se profundiza. Dios nos está llevando a un lugar donde no dependemos de nuestros sentimientos ni de nuestras circunstancias, sino únicamente de su palabra y su fidelidad. Jesús mismo experimentó este silencio en la cruz. En Mateo 27:46, cuando Jesús estaba colgado en la cruz, hizo una exclamación que refleja el sentimiento de abandono. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, cuando el peso del pecado del mundo estaba sobre él, Jesús, el Hijo de Dios, experimentó el mismo dolor de sentir que Dios estaba callado, distante. ¿Y por qué permitió Dios que esto sucediera? Porque a través de ese sufrimiento y silencio, Jesús estaba cumpliendo el propósito eterno de la redención humana. A veces, en nuestro dolor no entendemos lo que Dios está haciendo, pero Él siempre tiene un propósito que se revelará con el tiempo. El silencio de Dios también puede ser una herramienta de intimidad. A menudo, en nuestras vidas aceleradas, llenas de ruido y distracciones, es difícil escuchar la voz de Dios. Pero en el silencio, Él nos invita a estar más cerca de Él. Es un espacio donde, aunque no oigamos su voz clara y audible, podemos sentir su presencia de maneras más profundas. No es que Él no nos esté hablando, es que Él nos está invitando a un encuentro más íntimo. Dios usa el silencio para hacernos más conscientes de su cercanía, de que no necesitamos sentir constantemente su voz audible para saber que Él está con nosotros. Recuerdo un tiempo en el que atravesé un periodo de silencio espiritual. Durante meses, no sentía la presencia de Dios como lo había experimentado antes. Oraba, leía la Biblia, pero parecía que no había respuestas. Fue un tiempo de mucha frustración y confusión. Me preguntaba si algo había cambiado en mi relación con Dios, si había algo que yo había hecho mal, pero al reflexionar más, profundamente entendí que ese silencio era una parte del proceso de crecimiento que Dios estaba llevando a cabo en mí. Él me estaba enseñando a confiar, no solo en lo que podía ver y sentir, sino en lo que sabía sobre Él, que Él es fiel, que Él nunca me abandonaría, que su promesa de estar conmigo siempre es verdadera, incluso cuando no lo percibo con mis sentidos. En esos momentos de silencio, la clave está en recordar lo que Dios ha dicho en su palabra. El Salmo 46:10 nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». A veces en nuestra ansiedad por tener respuestas inmediatas, olvidamos que Dios está usando esos momentos de quietud para trabajar en nosotros. Cuando nos enfrentamos a la aparente ausencia de respuestas, debemos aprender a estar quietos, a descansar en su soberanía y confiar en que Él tiene el control de todas las cosas. El silencio de Dios no significa que Él no se esté moviendo. De hecho, en esos momentos de silencio, Dios está obrando en lo profundo de nuestro ser, enseñándonos a esperar en Él. El silencio de Dios también nos desafía a madurar espiritualmente. Cuando somos nuevos en la fe, es natural buscar respuestas rápidas, buscar consuelo inmediato en momentos de dificultad. Pero, a medida que crecemos en nuestra relación con Él, aprendemos que la fe madura no depende de tener siempre respuestas claras o de sentir su presencia todo el tiempo. La fe madura se basa en la confianza inquebrantable en el carácter de Dios, en su bondad y en su plan perfecto, incluso cuando no vemos el panorama completo. Finalmente, quiero animarte a que no temas el silencio de Dios. Aunque puede ser incómodo y doloroso, es una oportunidad para profundizar en tu relación con Él. Si te encuentras en un periodo de silencio espiritual, no te desesperes. Dios no te ha abandonado. Él está trabajando en tu vida de maneras que tal vez no entiendes ahora, pero que con el tiempo verás. En el silencio, Él te está enseñando a caminar por fe, a confiar en su fidelidad y a esperar en su tiempo perfecto. La respuesta puede no llegar en el momento que esperamos, pero al final, sabemos que su plan para nosotros es bueno y perfecto. Dios, en su sabiduría infinita,
sabe cuándo y cómo responder. Y aunque el proceso sea doloroso, el resultado será una fe más fuerte y una relación más profunda con Él. No olvides que el silencio no es la ausencia de Dios, sino una oportunidad para experimentar su presencia de una manera más rica. A través de este proceso, te transformarás más y más a la imagen de Cristo, y esa es la obra más hermosa que Dios puede hacer en nosotros. A medida que seguimos explorando los dolores espirituales que atraviesan aquellos que han sido llamados por Dios, llegamos a un tema que todos conocemos, aunque nos cueste hablar de él: la lucha interna. El dolor de confrontar la carne y el pecado es una batalla diaria para cada cristiano. Sabemos que Dios nos ha llamado a vivir de una manera diferente, a caminar en la luz y no en las tinieblas, pero la carne, ese componente de nuestra naturaleza humana, se resiste a la santidad. Cada vez que decidimos vivir en obediencia a Dios, surge una lucha interna que nos desafía. A veces, esa lucha puede ser tan intensa que sentimos que no podemos ganar. Nos enfrentamos a la tentación, a nuestros propios deseos y pasiones, y nos damos cuenta de cuán débil es nuestra carne. Es en estos momentos de lucha donde muchos de nosotros sentimos un dolor profundo. La tentación parece ser más fuerte que nuestra voluntad, y a veces nos encontramos cayendo en los mismos pecados una y otra vez. Quizás has experimentado este dolor. Quizás has sentido el peso de la culpa, el arrepentimiento, y te has preguntado si alguna vez serás libre de esa batalla interna. Pero quiero que sepas algo profundamente importante. Este dolor no es un signo de fracaso, sino una señal de que estás en el proceso de ser transformado. El hecho de que estés luchando es en sí mismo un testimonio de que Dios está obrando en ti. En Romanos 7:24, el apóstol Pablo expresa lo que muchos de nosotros sentimos en medio de esta lucha. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta es una de las confesiones más sinceras de la lucha cristiana. Pablo, el hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento, el hombre que tuvo una revelación tan profunda de Cristo, también luchaba con el pecado. Y es que, aunque somos nuevos en Cristo, nuestra naturaleza caída aún está presente, y la batalla contra ella es constante. Esta lucha no desaparece, pero lo que es fundamental es que no estamos solos en ella. Dios ha provisto todo lo que necesitamos para vencer la carne y vivir en victoria. Quiero que reflexiones sobre algo muy importante. El dolor de la lucha contra el pecado es un recordatorio de la obra redentora de Cristo en nuestra vida. Si no estuviéramos luchando, si no sintiéramos ese dolor de no ser lo que Dios quiere que seamos, entonces quizás no estaríamos tomando en serio el llamado a la santidad. Este dolor nos recuerda que no somos perfectos, pero que estamos siendo transformados por el Espíritu Santo. En Filipenses 1:6, Pablo nos da una palabra de aliento, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que comenzó en ti cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador, Él lo completará. La lucha, aunque dolorosa, es parte de ese proceso de perfección. La batalla contra el pecado es un proceso continuo. La santificación, esa obra en la que Dios nos va transformando a la imagen de su Hijo, no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un viaje. Habrá momentos en que sentirás que has dado un gran paso hacia adelante y otros en los que sentirás que has retrocedido. Pero no te desanimes. La lucha es real, pero también lo es la victoria. Jesús ya ha vencido el pecado, la muerte y el diablo. Y aunque enfrentemos tentaciones, aunque caigamos, la victoria de Cristo en la cruz es suficiente para levantarnos una y otra vez. El dolor de confrontar la carne también nos lleva a un lugar de dependencia total de Dios. Cuando nos enfrentamos a nuestras debilidades, a nuestros pecados, es cuando más necesitamos clamar a Dios por ayuda. Es en esos momentos de dolor y arrepentimiento que más claramente vemos nuestra necesidad de su gracia. Cuando caemos, no debemos quedarnos en la culpa ni en la condenación.
sino correr hacia el trono de gracia con un corazón arrepentido, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarnos. 1 Juan 1:9 nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no solo nos perdona, sino que también nos limpia, nos purifica y nos da la fuerza para seguir adelante. Es en este proceso de confrontación con el pecado y la carne que nuestra fe crece. La lucha contra la tentación no es fácil, pero es una oportunidad para experimentar la victoria de Cristo en nuestra vida. Cada vez que resistimos la tentación, cada vez que decidimos obedecer a Dios en lugar de seguir nuestros deseos, estamos creciendo más y más a la semejanza de Cristo. La tentación puede ser fuerte, pero el poder de Dios es mucho mayor. Él nos ha dado el Espíritu Santo para que nos guíe, nos fortalezca y nos capacite para vivir una vida santa. A lo largo de mi vida, he pasado por muchas luchas internas. He enfrentado tentaciones, he caído en pecado y he sentido el peso de la culpa. Pero en cada uno de esos momentos, he experimentado la gracia de Dios de una manera profunda. He aprendido que no se trata de ser perfecto, sino de depender completamente de su gracia. No se trata de no caer nunca, sino de levantarse cada vez que caemos, sabiendo que su misericordia es nueva cada mañana. Te animo a que cuando enfrentes este dolor de la lucha contra el pecado, no te desanimes ni te rindas. En lugar de enfocarte en tus debilidades, mira hacia la cruz de Cristo, donde ya se ha ganado la victoria. Él ya venció todo lo que te está tentando. Y aunque la batalla puede ser larga, la victoria es segura. El proceso de santificación es una lucha, pero también es una obra hermosa que Dios está haciendo en ti. Recuerda que el dolor que sientes en la lucha contra el pecado es temporal, pero el fruto de esa lucha es eterno. Cada vez que decides caminar en obediencia, estás construyendo un carácter que reflejará la gloria de Dios. Y aunque el pecado siempre estará acechando, también lo hará la gracia abundante de Dios, que es más grande que cualquier tentación. Así que no temas enfrentar tu lucha interna. Confía en que el Espíritu Santo está obrando en ti y que a través de él la victoria es posible. A medida que profundizamos en los dolores espirituales, llegamos a otro momento que todos enfrentamos en nuestra vida cristiana, el dolor de la espera. Este es un dolor silencioso, a menudo tan profundo que no sabemos cómo enfrentarlo. Es el dolor de la incertidumbre, de la paciencia que no queremos practicar, de los sueños y deseos no cumplidos. Vivimos en un mundo donde todo parece ocurrir rápidamente, donde la inmediatez se ha convertido en una necesidad. Pero la vida cristiana nos llama a esperar, y a esperar en Dios, lo cual puede ser una de las experiencias más difíciles que enfrentamos. La espera es difícil porque nos pone frente a la incertidumbre. Nos preguntamos, ¿cuánto tiempo más, Señor? ¿Cuándo veré la respuesta a mis oraciones? ¿Cuándo cambiarán las circunstancias? Es fácil perder la esperanza cuando todo parece permanecer igual, cuando todo parece estar quieto y sin movimiento. Pero es en estos tiempos de espera donde más crece nuestra fe, porque aprender a esperar en Dios significa aprender a confiar plenamente en Él. La Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron que esperar. Uno de los más evidentes es el caso de Abraham. Dios le prometió a Abraham que sería el padre de muchas naciones, pero pasaron años antes de que naciera su hijo Isaac. Abraham tuvo que esperar, y la espera fue larga, llena de dudas y momentos de desesperación. Pero, a pesar de las dificultades y de los momentos de incertidumbre, Dios cumplió su promesa. Abraham esperó en Dios, y cuando la promesa se cumplió, vio la fidelidad de Dios en su vida. Dios nunca lo dejó, aunque el proceso de espera fue largo. Isaías 40:31 nos ofrece una promesa poderosa en tiempos de espera. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa nos asegura que aunque la espera sea difícil, al final,
Aquellos que esperan en Dios experimentarán una renovación en su espíritu. La espera no es en vano. Cada momento de espera es una oportunidad para crecer más cerca de Él, para profundizar nuestra relación con Él y para ver cómo Él actúa en nuestras vidas, incluso cuando no entendemos el tiempo o el propósito detrás de nuestra espera. Es importante recordar que la espera de Dios no es una espera pasiva, sino activa. Mientras esperamos, Él está trabajando en nosotros. A veces nuestra impaciencia se debe a que no entendemos lo que Él está haciendo. Pensamos que si no vemos resultados inmediatos, significa que no está trabajando, pero esto no es verdad. En nuestra espera, Dios nos está preparando, nos está transformando, nos está fortaleciendo. Él nunca está inactivo en nuestras vidas. De hecho, es en la espera cuando más dependemos de Él. En la espera, aprendemos a soltar nuestro control y a confiar en que Él tiene el mejor plan para nosotros, aunque no siempre lo entendamos. Cuando esperamos, nuestro corazón es probado. ¿Realmente confiamos en que Dios tiene el control? Creemos que su tiempo es perfecto, aunque no veamos la respuesta en el momento que queremos. La espera nos desafía a confiar más profundamente en Él, a abandonar nuestra ansiedad y a permitir que Él obre a su manera. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos da una instrucción clara. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es la recompensa de la espera. No se trata de obtener lo que queremos inmediatamente, sino de experimentar la paz que solo Él puede dar mientras esperamos. Una de las razones por las que la espera es tan difícil es porque nos sentimos tentados a tomar las riendas nosotros mismos. En lugar de esperar en Dios, buscamos soluciones rápidas. Pensamos que si actuamos por nuestra cuenta, las cosas se resolverán más rápido. Sin embargo, cuando tomamos decisiones apresuradas, a menudo nos encontramos en un lugar más difícil, porque no hemos esperado en el plan perfecto de Dios. La espera es un acto de fe. Es confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros y en que su tiempo es perfecto. A veces, el tiempo de Dios es diferente al nuestro, pero siempre es el mejor. En mi propia vida, he pasado por momentos largos de espera. Hubo épocas en las que sentí que las respuestas a mis oraciones nunca llegaban. Pasé por temporadas de incertidumbre y ansiedad, queriendo que Dios respondiera de inmediato. Pero con el tiempo, entendí que en esos periodos de espera, Él estaba haciendo algo en mí. Estaba enseñándome a depender más de Él, a confiar más profundamente y a esperar con paciencia. No fue fácil, pero a través de la espera, mi fe se fortaleció. Aprendí que no importa cuán largo sea el tiempo de espera, siempre puedo confiar en la fidelidad de Dios. Quiero animarte a que, cuando enfrentes tiempos de espera en tu vida, no te rindas. No pierdas la esperanza, aunque no entiendas lo que Dios está haciendo. Él está trabajando. Está trabajando en tu vida, en tu carácter, en tu corazón. Cada día que pasas esperando es un día en el que Él te está preparando para lo que Él tiene para ti. Y recuerda que el tiempo de espera no es tiempo perdido. En Dios, el tiempo de espera es tiempo de crecimiento, de madurez, de preparación para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. La espera también tiene un propósito divino en la formación de nuestro carácter. Nos enseña a ser pacientes, a no depender de nuestra propia fuerza, sino a confiar en su voluntad perfecta. Es en la espera donde Dios nos da una perspectiva eterna, donde nos recuerda que todo lo que vivimos en este mundo es temporal y que lo más importante es su reino, no nuestros deseos inmediatos. Quiero dejarte con una reflexión importante. Si sientes que estás en un tiempo de espera, confía. Confía en que Dios está trabajando en tu vida, aunque no veas resultados inmediatos. Confía en que Él tiene un plan perfecto
y que en su tiempo Él hará todo hermoso. En los tiempos de espera, Dios está formando un carácter en ti que te preparará para lo que Él tiene por delante. Él nunca te abandonará, y cada momento que pases en espera es un momento de fe, un momento de crecimiento. Mantente firme, porque el Señor está contigo, y en Él encontrarás la paz que tanto necesitas mientras esperas. A medida que nos acercamos al final de nuestra reflexión sobre los dolores espirituales que aquellos que han sido llamados por Dios experimentan, llegamos a un tema fundamental: la transformación a través del dolor. Esta es una de las realidades más profundas del caminar cristiano. A lo largo de nuestras vidas, cuando pasamos por momentos difíciles y dolorosos, muchas veces nos preguntamos: ¿por qué esto me está pasando? ¿Cuál es el propósito de tanto sufrimiento? El dolor, la adversidad y las pruebas son una parte inevitable del proceso de crecimiento espiritual. Pero en ese mismo dolor, Dios está obrando en nuestras vidas de maneras que no siempre podemos ver inmediatamente. La transformación que Dios quiere hacer en nosotros a menudo se realiza a través del sufrimiento. No es que Él cause el dolor, sino que Él lo usa como un medio para perfeccionarnos, para hacernos más como Cristo. La vida cristiana no es una vida libre de dolor, sino una vida donde el dolor se convierte en una herramienta de redención. El apóstol Pedro nos recuerda en 1 Pedro 1, 6, 7, en lo cual os regocijáis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este versículo nos muestra que el dolor y las pruebas tienen un propósito divino: probar y purificar nuestra fe. Al igual que el oro, nuestra fe se purifica a través del fuego de la prueba. Aunque el proceso de refinamiento es doloroso, el resultado final es una fe más fuerte, más genuina y más capaz de soportar los desafíos de la vida. Este proceso de transformación no solo implica la purificación de nuestra fe, sino también la transformación de nuestro carácter. Es en los momentos difíciles que Dios nos enseña a depender completamente de Él, a confiar en su soberanía y a permitir que su Espíritu nos moldee a la imagen de Cristo. Una de las razones por las que el dolor es una herramienta de transformación es que nos lleva a un lugar de humildad. A menudo, cuando estamos atravesando dificultades, nos damos cuenta de lo frágiles que somos. Nos damos cuenta de que no podemos hacer todo por nuestra propia fuerza, que necesitamos a Dios para superar las dificultades que enfrentamos. El sufrimiento nos recuerda nuestra necesidad de Él y nos lleva a rendirnos ante su voluntad. Este es un proceso de humillación, no para avergonzarnos, sino para hacernos conscientes de nuestra dependencia de Él. Jesús mismo, en Filipenses 2:8, nos muestra este camino de humildad. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El sufrimiento también nos enseña a tener una perspectiva eterna. Cuando estamos cómodos, cuando las cosas van bien en nuestras vidas, tendemos a centrarnos en las cosas temporales. Nuestras posesiones, nuestras relaciones, nuestros logros. Pero cuando enfrentamos el dolor, nuestra perspectiva cambia. Empezamos a enfocarnos en lo que realmente importa: nuestra relación con Dios y nuestra vida eterna con Él. El apóstol Pablo habla de esto en 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El dolor que experimentamos en este mundo, por difícil que sea, tiene un propósito eterno que va más allá de lo que podemos ver ahora. Dios está usando nuestras dificultades para prepararnos para una gloria que no podemos comprender completamente en este momento, pero que será revelada cuando estemos con Él. Este proceso de transformación a través del dolor no solo tiene que ver con nuestra fe y nuestro carácter,
sino también con nuestra capacidad de servir a los demás. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo escribe: Bendito sea el Dios y Padre de nuestros Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando pasamos por el dolor, Dios no solo está trabajando en nosotros, sino que también nos está preparando para ayudar a otros que pasarán por el mismo sufrimiento. La experiencia de ser consolados por Dios nos da la capacidad de consolar a otros de una manera más profunda, más compasiva. Cuando pasamos por momentos difíciles, puede ser fácil caer en la desesperación y pensar que todo es en vano, pero en medio de la tormenta, Dios está trabajando en nuestras vidas. Él está usando cada prueba para hacernos más fuertes, más sensibles a las necesidades de los demás y más conformados a la imagen de Cristo. La clave es no rendirse en medio del dolor, sino abrazarlo como una oportunidad de crecimiento. Si vemos el sufrimiento como algo que Dios puede usar para transformar nuestras vidas, podemos enfrentarlo con una actitud de esperanza. La transformación no ocurre de inmediato, es un proceso largo y a menudo doloroso, pero el resultado final es una vida más rica, más plena y más alineada con el propósito divino de Dios para nosotros. Quiero compartir con ustedes un testimonio personal que ilustra cómo el dolor puede ser una herramienta de transformación. Hubo un tiempo en mi vida cuando atravesé una serie de pruebas difíciles. Estaba pasando por momentos de angustia, de pérdida, de frustración. Al principio, me sentía completamente abrumada por el dolor y la incertidumbre. Pero a medida que pasaba el tiempo me di cuenta de algo. Dios estaba obrando en mí, me estaba enseñando a depender más de Él. Me estaba mostrando que mi vida no se trataba de mis propios logros, sino de su gloria. A través de ese dolor me acerqué más a Él, y Él transformó mi corazón. Aunque en ese momento no veía la obra de Dios, con el tiempo entendí que Él había usado ese dolor para hacerme más como Cristo. Fue en medio del sufrimiento donde experimenté una fe más profunda, una paz que no entendía, y una comprensión más profunda del amor de Dios. Dios nunca desperdicia una lágrima. Cada momento de sufrimiento tiene un propósito divino. Él usa nuestros dolores y pruebas para conformarnos a la imagen de su Hijo. Aunque el proceso sea doloroso, la recompensa es una vida transformada que refleja su gloria. Este proceso no siempre es fácil, pero podemos estar seguros de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Él no nos abandona en medio de nuestra lucha, sino que está trabajando en nosotros para que podamos ser como Él. Te animo a que cuando enfrentes el dolor en tu vida, lo veas como una oportunidad de transformación. No te rindas, porque en medio de la lucha, Dios está obrando en ti. Él está purificando tu fe, transformando tu carácter y preparándote para el propósito divino que tiene para ti. Recuerda que la gloria futura que Dios tiene preparada para nosotros es mucho más grande que cualquier dolor que podamos experimentar en este momento. El sufrimiento tiene un propósito, y ese propósito es conformarnos más y más a la imagen de Cristo, para que podamos reflejar su amor, su compasión y su gracia en este mundo. Al acercarnos al final de esta serie de reflexiones sobre los dolores espirituales que aquellos que han sido elegidos por Dios experimentan, llegamos a un concepto clave que resume todo lo que hemos aprendido: la victoria a través del dolor. Aunque hemos explorado las diferentes formas de sufrimiento que se experimentan en la vida cristiana, quiero que entendamos algo fundamental. Aunque el dolor es inevitable, la victoria es segura. Cada uno de los dolores que experimentamos a lo largo de nuestra vida, ya sea la soledad, la oposición, la espera, la lucha interna o la transformación, tienen un propósito eterno, la razón por la cual podemos enfrentarnos a todos estos desafíos con esperanza es porque sabemos que al final la victoria será nuestra. La victoria no está en el simple hecho de evitar el sufrimiento
o en ser exentos de dolor. La victoria se encuentra en la promesa de que, a través de todo esto, Dios nos llevará a un lugar de plenitud, de paz y de restauración completa. En Apocalipsis 21:4 leemos: Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el final de la historia. Este es el destino eterno de todos los que han sido llamados por Dios y han perseverado en la fe. En Cristo, la victoria no solo es una promesa de consuelo en el futuro, sino una realidad que ya está disponible para nosotros en el presente, en medio de las dificultades. El dolor puede ser una herramienta de transformación, pero también puede ser un terreno donde descubrimos una victoria más profunda, la victoria de saber que el sufrimiento no tiene la última palabra. Jesús nos da la esperanza de que a través de su sacrificio, Él ha vencido el pecado y la muerte, y esa victoria es nuestra también. En 1 Corintios 15:57, Pablo nos recuerda: pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa victoria, que se ganó a través de la cruz, es nuestra esperanza y nuestra fortaleza para seguir adelante en medio de las pruebas. Lo que necesitamos entender es que en Cristo, el dolor tiene un propósito redentor. Él no solo permite que pasemos por el sufrimiento, sino que lo usa para nuestra formación espiritual. Es a través de las luchas que enfrentamos en esta vida que nos acercamos más a Él y llegamos a comprender la profundidad de su gracia. La victoria en Cristo no significa la ausencia de dolor, sino la promesa de que, aunque atravesemos valles de sombra, Él estará con nosotros. Como dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. La victoria es caminar con Él en cada paso, incluso en los momentos más oscuros. Una de las pruebas más difíciles que enfrentamos es la sensación de que no tenemos el control, de que nuestras vidas no están yendo en la dirección que esperábamos. En esos momentos es fácil caer en la desesperación, pero la victoria que tenemos en Cristo no depende de nuestro control, sino de su soberanía. Dios sabe lo que está haciendo en nuestras vidas, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. En Romanos 8:28, Pablo nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces, el sufrimiento no tiene sentido en el momento, pero con el tiempo veremos cómo Dios usa incluso las pruebas más duras para llevarnos a un bien mayor. Es importante también comprender que la victoria que encontramos en Cristo es tanto presente como futura. Ya tenemos la victoria en Él, y al mismo tiempo, esa victoria se completará en la eternidad. En la vida cristiana, vivimos en una tensión entre lo ya logrado y lo que aún está por venir. Ya hemos sido liberados del poder del pecado y la muerte a través de Cristo, pero aún vivimos en un mundo quebrantado, lleno de sufrimiento y dolor. Aún así, nuestra esperanza está asegurada. Sabemos que al final, el sufrimiento cesará y la gloria de Dios será revelada en su plenitud. Es posible que en este momento te sientas desanimado por el dolor que estás enfrentando. Puede que estés atravesando una temporada oscura en tu vida, una temporada de incertidumbre, de lucha o de dolor. Pero quiero que recuerdes algo profundamente importante. No estás solo. Dios está contigo y en medio de tu sufrimiento, Él está trabajando en ti. No importa cuán oscuro se vea el camino, Él te lleva hacia la victoria. En 2 Corintios 4:17, Pablo lo expresa con claridad: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que estamos pasando en este momento no se compara con lo que Dios tiene preparado para nosotros. La victoria también se expresa en la forma en que podemos vivir ahora con una esperanza que no está anclada en las circunstancias temporales, sino en la eternidad con Dios. Esto no significa ignorar el dolor, ni evitar las emociones difíciles que surgen en tiempos de sufrimiento. Más bien, significa que en medio del dolor
Podemos tener paz y confianza porque sabemos que Dios es fiel, que Él tiene el control y que en su tiempo todo se resolverá. Esta esperanza nos permite vivir con una perspectiva diferente. No, please. Vivimos como aquellos que no tienen esperanza, sino que sabemos que nuestras dificultades presentes son solo temporales. Además, la victoria de Cristo nos capacita para vivir vidas de amor y compasión hacia los demás. A través de nuestras propias pruebas, podemos identificar mejor con el sufrimiento de los demás y, a su vez, podemos ofrecerles el consuelo que hemos recibido de Dios. En 2 Corintios 1:4, Pablo nos dice que Dios nos consuela para que podamos consolar a otros, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Nuestra victoria en Cristo no solo nos beneficia a nosotros, sino que también nos capacita para ser instrumentos de consuelo y esperanza para aquellos que están luchando. Quiero que pienses en esto. La victoria no es el final del sufrimiento, sino la forma en que enfrentamos el sufrimiento con esperanza, confianza y fe en las promesas de Dios. No importa lo que enfrentes en tu vida, puedes estar seguro de que Cristo ha ganado la victoria por ti. El dolor puede ser parte de tu viaje, pero la victoria es segura. Esa victoria es la que nos da fuerza para seguir adelante, para resistir en medio de las pruebas y para vivir una vida que refleje la gloria de Dios. Como nos dice Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Te animo a que, cuando enfrentes el dolor, no lo veas como el final, sino como una oportunidad para experimentar la victoria de Cristo. Recuerda que, aunque el sufrimiento es una parte de esta vida, en Cristo ya hemos vencido. La victoria está asegurada, y esa victoria será una realidad no solo en este mundo, sino también en la eternidad. Sigue adelante con esperanza, porque el final de la historia es glorioso. Cristo ya ha ganado la batalla, y en Él nosotros también somos más que vencedores. Señor, gracias por estar con nosotros en medio de nuestras pruebas. Te pedimos que nos des fuerza, paz y paciencia en los momentos de dolor. Ayúdanos a confiar en que, aunque no entendamos, tú estás trabajando en nuestras vidas y nos transformas para tu gloria. Te damos gracias por la victoria que tenemos en Cristo y te pedimos que nos sigas guiando en cada paso. En el nombre de Jesús. Amén.